que como amigo escucha bien lo que te digo, porque la puedes pasar mal. Sí. Nuevamente con este programa Conciencia buscando respuestas. La semana pasada, bueno, no tuve la suerte de estar en este programa, lo hizo Saulo solito y lo hace muy bien realmente. No sé si voy a seguir estando acá, si sigue así. Pero bueno, el tema es de la semana pasada, estar con la gente que, o ver la gente que dice ser cristiana, dice estar con Dios, dice ir a la iglesia, que va a la iglesia, pero no conoce realmente la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos simbolizar? Hay mucha gente que realmente es así, se cree cristiana y que dice tener la verdad de las cosas, dice saber cómo manejarse en la vida, pero si uno le pregunta por qué toma decisiones, por qué el bien, por qué el mal, no conoce las respuestas. ¿Por qué no conoce la respuesta? Porque nunca ha leído la Biblia, que es la base fundamental de un cristiano. No todos la conocemos, me puedo incluir, no todos sabemos el contenido de este manual, que es el manual de Dios. Pero bueno, hay gente que dice saberlo, y así actúa en la vida, y así se manifiesta, y así se conduce. Ese fue el programa de la semana pasada, y este programa que vamos a hacer hoy tiene un poco de continuidad con el anterior, no el de la semana pasada, sino el anterior, que tiene que ver con el perdón. Ahora, vamos a plantearlo de esta forma. Si queremos manejarnos con una conducta tan especial como es la que nos toca vivir hoy, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser muy conscientes de las situaciones que estamos viviendo, dada la situación de crisis que vive el mundo. Lo vemos diariamente, lo vemos por televisión, lo vemos en los informativos, lo vvemos en los programas de televisión. La mediocridad, la falta de moral, la falta de tantas cosas que hoy nos está sucediendo. Cosa que uno, por allí, lo charlo con personas mayores y hoy están asombrados de las cosas que hace años no se vivían. Y no hace tanto tampoco, porque también con personas jóvenes llegamos al punto en que no hace tanto se estaba mucho mejor, por lo menos moralmente. En lo económico lo dejamos de lado, pero ahora vamos a hablar de lo que es vivir en paz con uno mismo, vivir en el perdón y vivir en la gracia de Dios. ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos no ser rencorosos si no sabemos la palabra de Dios, no la conocemos? Y a partir de este punto hoy queremos arrancar este programa porque de alguna forma si queremos reubicarnos en el, no sé, en lo que es el perdón, no ser rencoroso, tratar de salir de toda esta mediocridad, tiene que ser conociendo la palabra de Dios. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jorge, buenas noches a todos ustedes. No sé si fui claro y bueno, en la introducción. Vos hablaste del cristiano, el programa pasado hablamos del cristiano verdadero y del cristiano que dice ser cristiano, pero no hay verdad en eso porque no aplica el ser cristiano. Había una pregunta de si a nosotros nos detuvieran por ser cristianos, ¿habría suficientes pruebas como para condenarnos? Claro. esa vez, si a usted lo detuvieran por ser cristiano, ¿habría suficientes pruebas como para condenarlo? Entonces esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer a nosotros mismos, ¿no? ¿Somos cristianos? Y ser verdad. El cristiano, como dijimos, sabe cómo actuar ante las circunstancias. Dijimos que para el cristiano lo que sucede y las circunstancias son iguales que para el no cristiano, digamos, cristiano o creyente. Para el creyente son las mismas circunstancias que para el que no cree. La diferencia está en la acción, en la reacción ante esas circunstancias, y está en lo que tiene cada uno incorporado en su corazón, digamos, en su base de datos, que después trae la información en el momento preciso para actuar como se debe. El conocimiento. Exactamente, es el conocimiento de la palabra de Dios. Hay personas que tienen su base de datos vacía de la palabra de Dios y llena de las cosas del mundo, de las cosas cotidianas, de lo que se habla en televisión, radio, de lo que se habla del chisme, el vecino, y el otro, y bueno, y de la violencia, de un montón de otras cosas, y cuando necesitan información para reaccionar de acuerdo a una circunstancia, la única información que tienen es esa, es una información que el diablo utiliza para sus propios fines. Y aplica la violencia. Y aplica todo lo que aprendió, de acuerdo a esa información. Si una calculadora no te hubiera incorporado la tabla de multiplicar, pones 2 más 2 y no te puede largar el 4. Entonces, la persona que no tiene incorporada la palabra de Dios, ante una situación determinada o ante determinada presión de la vida, no puede actuar de acuerdo a como Dios y la voluntad de Dios así lo quiere. Esa es la diferencia entre un cristiano que lee la Biblia, que conoce, que llena su corazón
y se alimenta con la palabra de Dios, y el que está raquítico de la palabra de Dios y está gordo de todo lo otro que el diablo utiliza y pone a merced a la persona. Y lo más grave que dijimos el otro día es que cuando una persona no tiene información de la palabra de Dios, no puede reaccionar como Dios quiere que reaccione, para su bien, porque dijimos que todo lo que se siembre en esta vida se cosecha. Entonces, lo que se siembra en acción, se cosecha. Lo que se siembra en nuestro corazón, como semilla buena, como buen alimento, va a traer después un fruto. Ese es el fruto de la acción ante una presión determinada. Entonces, la persona que tiene la palabra de Dios, tiene la buena semilla incorporada en su corazón, va a dar buenos frutos, va a tener buenas reacciones, las reacciones correctas que Dios quiere. Por eso Jesús dijo, me llaman Señor, Señor, pero no obedecen lo que digo. Y algunos ni saben lo que digo, y algunos ni se interesan por saber lo que digo. Entonces por eso dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, hemos creído en ti hemos hecho milagros, en ti sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. O sea que es grave, porque Jesús dijo que eso va a suceder para el cristiano, que dice ser cristiano, pero no lee la Biblia, no conoce lo que Dios dice. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno toma una acción, planta una semilla. Si dijimos que todo lo que sembramos cosechamos, si la acción es buena y dentro de la voluntad de Dios, lo que va a venir en consecuencia es un fruto bueno. Si la acción es mala porque no conocemos la voluntad de Dios o porque conociéndola la ponemos a un lado y tomamos de la otra información que tenemos y le damos lugar al diablo para que en nosotros haga la obra mala, por supuesto que las consecuencias van a ser malas, y después sería insensato preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y resulta que tenemos un montón de información a nuestro alcance y no la utilizamos, no la buscamos, no nos interesamos, y aún conociéndola, la dejamos a un costado. Si somos conscientes, nos damos cuenta que la respuesta la tenemos nosotros mismos, ¿no? La respuesta, ¿por qué nos pasan las cosas? La respuesta ya nos las dio Dios y por eso la tenemos. Pero después hay otro mecanismo que también el programa anterior no dio el tiempo, porque es muy poco el tiempo para muchas cosas, en que está el mecanismo de la conciencia. Dice la Biblia que tengamos buena conciencia. La buena conciencia es el dispositivo que Dios dejó en nuestro corazón. Nuestro corazón siempre decimos que se refiere al sector ese del ser humano que controla la voluntad, los pensamientos, que un dispositivo que es la conciencia a través de la cual Dios nos habla. Cuando tenemos incorporada la palabra de Él en nuestras vidas, habla a través, uniendo toda esa información y a través de su palabra ya grabada en nuestros corazones. Ahora, cuando no tenemos esa información, para la persona natural, la que no es creyente, la que no lee la Biblia, Dios le habla diciéndole, está mal lo que estás haciendo. Eso está mal. No hay ninguna persona que pueda decir que en algún momento, cuando fue a hacer algo mal, Dios no le habló a través de la conciencia y le dijo, está mal. Está mal. Nadie puede hacer algo mal sin saber que está mal. Pero ¿qué pasa? También dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá mucha maldad y habrá hombres que habrán cauterizado a causa de haber cauterizado la conciencia. ¿Qué significa eso? La conciencia es el dispositivo que nos avisa que estamos haciendo algo mal para que automáticamente demos un giro de 180 grados de lo que estamos haciendo, que significa arrepentirse, y hacer totalmente lo opuesto, que sería lo bueno. Cuando una persona justificando, no, lo que pasa es que lo hago por esto, no, que lo hago por lo otro, no, que pobrecito aquello, no, pero yo lo hago por este fin y por este otro fin, justifica permanentemente, en vez de hacer caso a la voz de la conciencia, decir, lo justifica, ¿qué pasa? La va cauterizando. Es como quien le salta en la corriente eléctrica de su casa el fusible. El fusible está puesto, es más finito que todo el cableado, para que cuando hay un desperfecto salte el fusible y no se prenda fuego la instalación. Entonces salta el fusible, arregla el fusible, salta el fusible, arregla el fusible, y en vez de ir a fijarse dónde está el problema y solucionarlo realmente, le pone un cable más grueso al fusible, lo cauteriza, lo pone directo y soluciona el problema. Pero el problema real no lo solucionó, y puede llegar a tener un problema mayor o un incendio en su casa. Entonces, lo mismo hace el que cauteriza su conciencia. Es como quien perdiera el sentido del dolor. Entonces pone la mano en el fuego y se le prende fuego hasta la cabeza, porque el dolor lo que hace es el fusible que detiene que se te prenda fuego el cuerpo. Entonces, eso hacen las personas que permanentemente se justifican a sí mismos y después dicen, yo soy bueno.
yo soy bueno, yo hago bien, yo no merezco esto, soy una persona ¿Qué me justa. pasa? Bueno, nos ha pasado a todos, hasta que no conocemos la palabra de Dios y decimos, no, yo realmente no soy bueno. Porque hay que ver con qué medida estamos midiendo nuestra bondad. En algún momento yo tengo un problemita de vista de lejos. Hasta que alguien no me dijo un día que yo estaba viendo mal, pensé que esa era la medida óptima de visión del ser humano. Pensé que había nacido con esa visión y que todo el mundo veía en esa medida. Y que eso era normal. Y que eso era normal. Hasta que alguien me dijo, vos no lees eso que dice allá, ¿no? ¿Vos sí? Sí, yo sí. Entonces me di cuenta de que esa no era la medida óptima de visión. Pero hasta ahí yo era un gran vidente, veía muy bien en la vida. Ahora me di cuenta que no. O sea, tuve una medida. Pues fui al oculista y me dijo, no, sí, vos no ves bien. Hoy dudo de que oiga bien también. Tal vez no estoy oyendo bien. Y también tenemos que dudar de que seamos tan buenos. Porque ¿con qué nos medimos para saber si somos buenos? ¿Con el más malo? Así es fácil. Lógico. Yo, si me mido con el no vidente, con el ciego, voy a ser un gran vidente. Pero si me mido con la medida óptima, no. La medida óptima de si somos buenos o no es la palabra de Dios. Es Dios mismo diciéndote si sos bueno o no. Y Dios, lamentablemente, no tiene buenas noticias al respecto y dice que nosotros no somos buenos. Que tenemos mucho que mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está, usted quiere medirse si es bueno realmente, vaya a la palabra de Dios y mírase con la verdad, con la palabra de Dios. Esa es la real medida para nosotros saber. Hasta acá yo he descubierto de que no, de que permanentemente me estoy equivocando, que permanentemente estoy cometiendo maldades delante de Dios, en pensamiento y en obra, que permanentemente necesito corrección y permanentemente estoy arrepintiéndome, cambiando de camino. Mi conciencia y Dios a través de mi conciencia me ha hablado más de una vez de que estoy haciendo las cosas mal. También he sido terco y he tratado de superar a la conciencia y he recibido por eso la corrección de Dios hasta que me di cuenta de que no valía la pena seguir insistiendo con eso. Porque la corrección de Dios es para bien, es una corrección de amor. Entonces, bueno, este programa ya saben que nosotros somos instrumentos de Dios, transmitiendo la palabra de Dios, solamente instrumentos, que hemos tenido alguna revelación de Dios en nuestra vida, que hemos conocido que Jesucristo ha resucitado y que ha venido a rescatarnos en nuestra vida, y estamos proponiéndole a usted que también tenga un cambio de vida, que crea en Jesucristo, que busque a Dios y que su vida pueda dar un giro de 180 grados. Una de las cosas que estuvimos hablando importantes en el programa anterior al de la otra vez es el del perdón. Perdón. Y ahora te pido perdón yo. Vamos a un corte y seguimos metemos en ese eso. Bien, gracias. Primer corte publicitario. Cadena de carnicerías Carnes Argentinas. Carnes elegidas, seleccionadas y fraccionadas por profesionales. Excelentes cortes de ternero, pollos, chivitos, lechones, corderos, pavitas. También propia línea de productos elaborados. Carnes Argentinas. Honestidad, nobleza y compromiso con la ciudad y su región. Justito en el kilómetro 687 ahora Casa Bermúdez. Accesorios y electricidad para el automóvil, recambio de alternadores y burros de arranque. Casa Bermúdez, Bransen 86. Tubax presenta el evento del verano 2003, 8 de febrero, una noche que te va a sorprender. Show en vivo. Desfile con presencia de nuestros auspiciantes, grandes sorteos y regalos. No te olvides, la gran noche es el 8 de febrero a partir de la 1 en Tubax, Casanova 888. Los avisos más leídos están en la revista de Bahía Visión Color. Llame ahora al 456-0656. Cuando comenzamos
el programa, uno de los temas que dijimos que íbamos a charlar, después nos derivamos en otros, pero me encantó, me gustó mucho lo que charlamos recién con los ejemplos, ¿no?, que se dan para que usted entienda bien los simbolismos para entender la Biblia. Pero el tema era el perdón. Y cedo la palabra. Con respecto al perdón, ahora les voy a contar una parábola de Jesús que es muy linda, pero antes les voy a decir algo. Dios promete, en Jeremías 31:34 dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, Dios promete que si nos arrepentimos de corazón, reconocemos nuestra maldad, reconocemos que realmente necesitamos el perdón de Dios y ser perdonados de muchas cosas, Dios nos perdona y no recordará nuestros pecados, que no quiere decir que lo olvide, no traerá memoria nada más. Las cosas no se olvidan, pero no se traen a memoria, no se refrescan. Dios no recordará, dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces nos dice en Mateo 6:14, Jesús: porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, a quienes nos han herido, a quienes nos han hecho un daño en nuestras vidas, queriendo o sin querer, directa o indirectamente, teniendo culpa, teniendo razón nosotros, igual de todas maneras, aunque la razón nos asista, si no perdonamos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras ofensas para con los demás, nuestras cuentas impagas, no van a ser perdonadas por Dios. Y es bastante pesado porque nosotros tenemos historia, presente y futuro. Tenemos cuentas a equivocarnos todavía. Entonces, eso no solamente el pasado o el presente, el futuro todavía hay mucho por caminar y mucho por equivocarnos, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que ser misericordioso, hay que tener piedad por el otro, para tener piedad por uno mismo. Por eso Jesús dijo: esta es la ley y los profetas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, considera al otro como si fueras vos. Eso es, por eso Jesús, todos los mandamientos se encierran ahí. Se considera como te gustaría que te consideraran, ¿no es cierto? Claro, entonces Jesús dijo: haced con los hombres como le gustaría que los hombres hagan contigo. O sea, no es el dicho que dice no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. No, es totalmente al revés. Hacedle a los demás lo que a vos te gustaría que hagan con vos. Dar el ejemplo. Es un paso adelante. El otro es un paso neutral. Hay 3 niveles. El nivel de lo malo, el nivel de lo neutral y el nivel de lo bueno. Dios nos dice que con no hacer lo malo no alcanza. Es neutral, es gris. Y para Dios no hay grises. Es absoluto, total. Entonces, con no hacer lo malo no alcanza. Ser neutral no alcanza. Para Dios hay que dar un paso adelante. Es hacer lo bueno. Ni lo malo ni quedarse ahí, hacer lo bueno. El problema que también Jesús nos dijo: no juzguéis, porque el que no perdona se la pasa juzgando, criticando, tirando rabia permanentemente. Y Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, si usted juzga, va a ser juzgado, con la misma vara con la que ha juzgado. ¿Qué pasa? Cuando uno juzga a otra persona, da una sentencia. No hay manera de hacer un juicio, abrir un juicio sobre alguien sin dar sentencia. El grave problema de dar una sentencia es que, como Dios nos dio poder al ser humano en la palabra, y todo lo que nosotros decimos, nuestra palabra es creadora como la de Dios, cuando damos sentencia sobre alguien, esa sentencia queda grabada y se hace ley para nosotros mismos. Entonces, si en el pasado nos equivocamos de la misma manera que el que estamos juzgando ahora, o en el futuro nos llegamos a equivocar en la misma manera en la persona que estamos juzgando, esa sentencia va a caer automáticamente sobre nosotros con toda la consecuencia que significa, y no vamos a terminar de pagarlo hasta que no paguemos el último centavo. Entonces, mejor es callar, mejor es no juzgar, y mejor es perdonar, así no tenemos nada que hablar de nadie, porque el perdón hace que quede vacío. No recordaré, dijo Jesús, dijo Dios. Entonces, el perdón hace que nosotros no recordemos. No quiere decir que olvidemos. No, porque es bueno tener la experiencia para tener sabiduría y saber cómo actuar. Si vos me herís, y bueno, yo te perdono, pero voy a tener cuidado con vos, porque no quiero que me hieras de vuelta. Nada más, no te voy a permitir de vuelta herirme. Entonces voy a evitar toda circunstancia que pueda hacer que me hieras. Siempre de las malas acciones dice que se rescata lo bueno, ¿no es cierto? Es toda una experiencia de vida. Totalmente. Bueno, entonces vamos a la parábola que Jesús contó de los 2 deudores. Dice: por lo cual el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto usted lo puede leer en San Mateo, capítulo 18, versículo 23, si tiene su Biblia, búsquelo.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En esa época no era como ahora de que le van a hacer un juicio, de que le van a mandar una carta de documentación. En esa época el que no tenía para pagar tenía que entregar a su mujer y a sus hijos al acreedor como esclavos. Esa era la ley de ese momento. O pagás o entregás a tu mujer y tus hijos. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100, y haciendo de él, agarrándolo del cogote, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es bastante duro, pero es la realidad absoluta. Esa es nuestra condición. Esa es su condición. Por eso, perdonar no es una cuestión de sentimiento. Yo no siento perdonarlo. La verdad que no lo aguanto, no lo soporto, me hizo tanto mal, yo no lo siento. No es una cuestión de sentir. Es una cuestión de obedecer a Dios y una cuestión de usar la voluntad y el sentido de la inteligencia de lo que le conviene hacer. Entonces, cuando uno hace lo que le conviene, usa de la inteligencia. Cuando uno no usa la inteligencia, se vuelve necio y hace locuras. El perdón y el rencor, ¿cómo van acompañados en este caso? No, porque muchos pueden perdonar, pero siguen con el rencor, ¿no? Es muy difícil de llevar. No hay perdón auténtico ahí. No es perdón auténtico. No, el perdón es, Señor, obedeciéndote a ti. Yo busco tu perdón. Necesito tu perdón porque yo me he portado mal. Y perdono a los que me han herido. Los entrego en tus manos. Entrego todo el rencor. Entrego toda la bronca. Te pido perdón por haber tenido bronca y rencor. O sea, es con Dios la relación. Los entrego en tus manos. Sana mi corazón, sana mi herida, Dios, haz un milagro en mí. O sea, uno tiene que pedirle a Dios con sinceridad. Porque el perdón se hace en la intimidad, no es necesario ir a decirle te perdono. En realidad lo que tenemos que ir a hacer es decirle, la persona que realmente perdonó, pide perdón. La persona, si vos me heriste y yo te perdoné, vengo y te pido perdón a vos por algo que te hice mal. El que no perdona no tiene capacidad de pedir perdón. Y el que ya perdonó es una persona que tiene capacidad de ir a pedir perdón, no de reclamar el perdón. Porque el perdón se hace en lo íntimo, con Dios. No se va y se le dice a la persona, yo te perdono, porque eso es parte de una soberbia, no se dice lo que uno hizo para el otro. Yo te perdoné en lo íntimo y lo reflejo en las acciones para con vos. Y una de las acciones más grandes y que más reflejan que una persona ha perdonado y está limpia por dentro, es que en vez de ir a reclamarle y reprocharle al otro, va y le dice, mira, perdóname porque yo estoy hablando mal de vos. Perdóname porque el otro día te herí. Perdóname porque cuando estabas de espaldas y cuando estaba yo hablé muy mal de vos. Va y pide perdón al revés, y capaz que por cosas que el otro ni sabe. Ni se enteró. ¿Entiendes? Ese es un corazón sano. Hay un paso muy grande de todo esto y una sanidad que tiene que dar Dios. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo rápido de cuando Jesús sana a un hombre en San Marcos, capítulo 9, que sana a un endemoniado. Lo voy a leer rápidamente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas, que eran los intérpretes de la ley, los tipos sacerdotes que había en esa época, que disputaban con ellos, estaban discutiendo con los discípulos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, cuando vieron que venía Jesús, se asombraron y corrieron a él a saludarle. Jesús les preguntó,
¿qué disputan con los discípulos? ¿Qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos por la boca y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua, o sea, tenía un espíritu de suicidio, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ahí está, hay una clave. El hombre le dijo a Jesús: si puedes hacer algo. No le dijo: tú que puedes hacer algo. Se lo dijo dudando de que pudiera. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Le respondió con lo mismo. Si puedes hacer algo, Jesús, hacelo. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre, ¿qué hizo? Lo que tenemos que hacer nosotros, usted, yo, vos, Jorge. El padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y después le dijo: ayuda a mi incredulidad. Reconoció que él no podía ni siquiera creer. O sea que el primer milagro que tenía que pedirle a Jesús era: ayúdame a creer en vos, así te pido con certeza que sanes a mi hijo y lo sanes. Y el milagro ocurra. Entonces, tenemos que pedirle a Dios: no puedo perdonar, ayúdame a perdonar. Ser sinceros: no puedo, Jesús, perdonar, ayúdame a perdonar. Como dijo este hombre: ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, y bueno, entonces ahí charla con sus discípulos aparte. ¿Se da cuenta? Usted no puede perdonar. Es necesario que perdone por su bien. Le conviene perdonar. Va a haber una nueva vida. Usted se está enfermando por no perdonar. No se siente enfermo, no le duelen los huesos, no puede dormir de noche, siente inseguridad, siente temores. Todo eso es porque le ha dado lugar al diablo en su vida por el rencor y por la falta de perdón. Si no puede perdonar, es lógico, cuesta mucho perdonar a quien nos ha hecho daño, pero si no puede perdonar, en una oración sincera, póngase de rodilla al pie de su cama y dígale: Señor Jesús, ayúdame a perdonar, por su propio bien y en obediencia a Él mismo. Dios lo va a rescatar, lo va a hacer perdonar. Y a todas las personas que vengan a su mente, porque Dios le va a reflejar en su mente como en una película, todas las personas a las que usted debe perdonar. Empiece a nombrarlos y diga: yo perdono a Pepe, yo perdono a Julio, yo perdono a Rosita, y entréguelos en manos de Dios. Y va a ver que usted mañana va a ser otra persona totalmente distinta. Le doy muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima semana. Que Dios lo bendiga. Chao, que sigan bien y hasta la semana que viene. Gracias. Cadena de carnicerías Carnes Argentinas. Carnes elegidas, seleccionadas y fraccionadas por profesionales. Excelentes cortes de ternero, pollos, chivitos, lechones, corderos, pavitas. También propia línea de productos elaborados. Carnes Argentinas. Honestidad, nobleza y compromiso con la ciudad y su región. Buenas noches, como todos los lunes, estamos aquí en vivo con este programa que se llama Conciencia. Antes de entrar en tema, quiero agradecer los comentarios que recibimos de la gente que mira este programa y entiende el significado del mismo, porque bueno, no es muy fácil ponerse delante de una cámara y hablar de la Biblia, de la palabra de Dios y de Jesús. No es fácil decir las cosas que a veces decimos y la interpretación que la gente le puede llegar a dar a todo esto. Nosotros siempre lo destacamos y lo recalcamos. Somos meros intermediarios, no representamos a ningún credo, a ninguna religión. No tenemos intenciones de nada, solamente ante una necesidad como la que estamos viviendo. Yo creo que usted todos los días debe pensar lo mismo, debe coincidir con nosotros en que no estamos bien y se han perdido valores morales y de todo tipo, y yo creo que hay que buscar un camino. Justamente el camino está en volver a la palabra de Dios, que nunca se fue, siempre estuvo, pero lamentablemente
la evolución, el modernismo y tantas cosas ha hecho que perdiéramos el rumbo. Y digo perdiéramos porque somos humanos y todos estamos dentro de esta misma bolsa. Lo que tenemos que hacer es, bueno, como dice el programa, conciencia, pensar en lo que estamos haciendo, en lo que se debe hacer y buscar el camino. Y el camino está. Hoy vamos a tomar un tema que creo que no va a ser solamente un programa, sino que van a ser varios programas, que tiene que ver con la economía y con el dinero, ¿no es cierto? El dinero bien habido, mal habido, bien ganado, con buenas bases. Hay gente que tiene mucho dinero y que la sabe mantener y que la sabe invertir y manejar y ayudar a los demás. Y está aquel que lo gana muy rápido, muy fácil, así también le va, ¿no es cierto? Así también lo pierde. Pero es un tema, esto es un tema y lo vamos a desarrollar. ¿Cómo te va, Saulo? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos los que ven el programa Conciencia. Bueno, bien, como dijo Jorge, nosotros la intención y el objetivo del programa es acercarlo a usted a la palabra de Dios, familiarizarlo con la palabra de Dios, para que por algún tema de interés que toquemos, usted se acerque, vea que tiene respuestas, que puede hallar muchas respuestas más, y después que inicie su propio camino de aprendizaje, puede ir a un estudio bíblico, puede averiguar, hay muchos lugares donde lo hacen, y empezar un estudio de la palabra de Dios para poder aplicar el conocimiento a sus vidas. Con respecto a lo que nosotros hacemos, lo hacemos como un mandamiento de Dios, que es ir, predicar el Evangelio, las buenas nuevas, al que lo recibió, al que sabe, al que conoce, al que ya tiene alguna experiencia, ir y contárselo para que ese tesoro lo abra el otro también. Por supuesto que hay mucho camino por recorrer y aún tenemos mucho que aprender en esta vida. Le agradezco la presencia, con Jorge le agradecemos su presencia del otro lado del televisor, y a usted, no al que no sabe, sino al que sabe, o al que es pastor de una iglesia, al que es sacerdote de una iglesia, o el que es erudito, ¿no? Se dice erudito en el tema, conocedor del tema, y considera de que nosotros necesitamos aprender más todavía. Le rogamos que no importa cuál sea su religión, no importa cuál sea su iglesia, si es católica, apostólica, romana, evangélica, testigo de Jehová o de donde sea, que acerque el conocimiento que a nosotros nos falta y que nos ayude a seguir aprendiendo. Aceptamos el llamado. Usted tiene al pie de la pantalla la dirección de mail donde se puede dirigir, va a un locutorio de internet y ahí se puede comunicar con nosotros y pasar cualquiera sea su inquietud, y si tiene algo para enseñarnos, con toda humildad, se lo digo, recibimos la enseñanza, vamos a ir a buscar a la palabra de Dios lo que nos ha indicado y seguramente vamos a aprender algo más y vamos a estar eternamente agradecidos por la instrucción que usted nos pueda dar. No tenemos inconveniente en entablar conversaciones con personas y dirigentes o jefes o autoridades de distintas iglesias que quieran corregirnos, porque siempre es importante para que el que está mirando la televisión pueda aprender algo más, aparte de que aprendemos nosotros también. Por supuesto. Y estamos creciendo. Este programa no tiene ningún, es interdenominacional, no corresponde a ninguna iglesia ni a ninguna denominación en especial, porque vamos directamente a la palabra de Dios a buscar respuestas allí. Jesucristo inclusive dijo que mi casa de oración será llamada. O sea, como diciendo, mi iglesia no tiene nombre. Y yo he entendido de la palabra de Dios que significa que tendría que decir afuera en el cartel de la iglesia casa de oración, porque todos los que profesamos ser cristianos y seguimos a Jesús, si decimos que lo tenemos que seguir en todo, y Él dijo, mi casa de oración será llamada, corresponde entonces que lo llamemos casa de oración y le saquemos cualquier otro nombre que cualquiera le quiso poner a esa denominación. Entonces, ¿queremos ser cristianos? Vamos a un lugar donde se llame casa de oración. Jesús dijo eso. Es otro tema. Vamos al tema de la economía. Hay muchas personas que piensan que Dios no participa de la economía o no tiene nada que ver Dios con el dinero. Entonces, muchas veces me ha tocado también conversar con personas. No, déjalo a Dios, que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con el negocio, no tiene nada que ver con el dinero ni con la economía. No metamos a Dios en esto que no tiene nada que ver. Bueno, pero yo tengo una buena noticia. Dios tiene mucho que ver con la economía, porque Dios es el dueño de la economía. Dios es el dueño, el creador de todas las cosas, y Él ha creado también la economía. Él es una persona y es muy interesado en la parte económica. Es algo más que Él creó en beneficio de la creación, la economía, el intercambio. Dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, la tierra y todo lo que hay en la tierra.
Mía es la plata y el oro, dice Jehová, dice en la Biblia. Dice que de él es el mundo y también los que en él habitan. O sea que nosotros, completamente nosotros, totalmente nosotros somos de Dios. Nosotros, nuestra familia, nuestros hijos y nuestra economía también. Dios se interesa en la economía y la Biblia tiene muchas referencias con respecto a la economía. Hay aproximadamente 700 referencias directas con el dinero en la Biblia y hay más de cientos de referencias indirectas al dinero. O sea que es un tema que Jesús en muchas de sus parábolas ha hablado con respecto al dinero y a los talentos. Incluso en una de las parábolas Jesús dijo que bueno, cuando el siervo infiel enterró el talento y no lo dio a producir, inclusive Jesús nombró a los banqueros e intereses, porque me hubieras dado ese dinero a los banqueros para que por lo menos me lo devolvías con intereses. O sea que en esa época yo te iba a decir, se hablaba de banqueros y de intereses. Estamos hablando de 2000 años atrás. O sea que Dios está en las economías. Ahora, ¿cuál es la participación que Dios tiene en la economía? Total. Porque nosotros tenemos que entender que primeramente somos mayordomos, que estamos teniendo en nuestras manos algo que no es nuestro. Tenemos una mayordomía en todas las cosas, tanto en la tenencia de nuestros hijos como en la tenencia de la economía y del dinero que viene a nuestras manos. Entonces, de acuerdo a cómo utilicemos el dinero, es de acuerdo a la relación que nosotros tengamos con Dios. En sí, el problema no es el dinero, sino es nuestra actitud frente al dinero. Ese es realmente, la Biblia dice que el amor a el dinero es la raíz de todos los males, pero no dice que el dinero en sí sea la raíz de todos los males. O sea, el amor al dinero, que es una referencia directa a la actitud que nosotros tomamos directamente con el dinero. Sí, ¿qué utilidad le damos? Claro, la actitud, es la actitud. Después de la actitud, por supuesto que viene el uso, pero primero hubo una actitud referente a ello. La Biblia habla en muchos lugares con respecto a eso, pero una de las cosas que dice fundamentales es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Le aclaro, nosotros hablamos de Jehová no porque seamos testigos de Jehová, sino porque Jehová es el nombre de Dios, del Dios de los judíos, y la Biblia lo dice así. Por supuesto que todo creyente es testigo de Jehová. Lo otro es una denominación que le han puesto. Pero ser creyente es ser testigo de Jehová, ser evangélico, ser cristiano, ser apostólico, o sea que ser creyente incluye todo ese tipo de cosas. No es necesario tener una denominación, yo soy de un lugar determinado. Lo aclaro porque nombramos a Jehová muchas veces, porque ese es su nombre. ¿Vos te llamas Jorge? Sí. Bueno, yo me llamo Saúl, ese es mi nombre. Me gusta que me llamen por mi nombre, a Dios también le gusta Jehová, que lo llamen por su nombre, Jehová. Entonces dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, ¿cuál es la bendición de Jehová? Bueno, hemos estado leyendo que esto está en Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 24, versículo 4, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea que Dios paga, es remuneración. ¿Qué significa remuneración? Pagar. Es una paga por un trabajo hecho o por algo hecho. Dice que Dios paga con riquezas, honra y vida. No es poca cosa, riquezas, honra y vida a el que es humilde para con Dios y teme a Dios. También encontramos en Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que la sabiduría es la que nos lleva a producir las riquezas. La Biblia también dice que Dios es el que da la facultad para producir riquezas. O sea que estamos permanentemente ante Dios para obtener las riquezas. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Jesús nos anticipó y nos dijo que separados de Él, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. O sea que nosotros estamos permanentemente arañando y persiguiendo algo que por nosotros mismos no podemos alcanzar. Saliendo un poco de
saliéndonos, sino metiéndonos un poco más en el tema y saliendo a la realidad que vivimos hoy, lamentablemente los que hoy manejan el dinero o las economías, y a veces son modelos, ¿no?, de cómo se hacen los negocios, no son ejemplos, ¿no?, ni hacen lo que Jehová decía, ni se manejan de la misma forma. Bueno, creo que hoy lo charlábamos en una charla que tuvimos previa de lo que en la Biblia dice y de lo que no sucede sobre este planeta en este momento, ¿no?, que tendríamos que recurrir todos a los escritos para tratar de que ese dinero sea bien habido y bien utilizado. Bueno, cuando uno recibe algo en mayordomía, algo que no es de él, como un administrador, recibe una gran responsabilidad, porque también recibe la responsabilidad de tener que rendir cuentas. Entonces, cuando nosotros nos movemos independientemente, pensando que es nuestro y no tenemos que rendirle cuentas a nadie, generalmente hacemos locuras y necedades. Pero cuando tenemos en cuenta que lo que tenemos en nuestras manos es de otro, que es mayor que nosotros, y que tendremos que rendir cuentas, y que también vamos a recibir una paga, una remuneración por lo que hicimos con ello, nos cuidamos mucho más. Entonces, a lo que Dios nos llama es a entender que nosotros somos administradores, somos mayordomos, que tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos con lo que se nos puso en nuestras manos, ya sea mucho o sea poco. Jesús dijo: si sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. O sea que muchas veces Dios nos da poco para saber cómo nos comportamos con ese poco. Hay que ver qué queremos hacer, para qué queremos las riquezas, para qué queremos el dinero, para qué queremos que nos vaya bien económicamente. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. O sea, ¿querés que tus graneros sean llenos? ¿Querés que tu alcancía se llene, que tu caja de ahorro, querés que tu casa se llene de bienes? Bueno, dice la Biblia que honre a Jehová con sus bienes y las primicias de todos sus frutos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es honrar? Es darle el crédito, es darle la participación que se merece y darle el crédito a Él. Cuando dice, gracias a Dios tengo lo que tengo. ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo hiciste eso que hiciste? Y no, lo que pasa es que yo, soy... estudié mucho y yo lo que pasa es que pienso mucho y no, si vos te vas a llevar toda la honra y toda la gloria por lo que hiciste bien, sabiendo que no, porque te salió de casualidad y porque se apareció el negocio y esas cosas que aparecen de golpe así, que uno no entiende por qué se me vino tanta suerte de golpe y Dios te está ayudando. Entonces, si no reconocemos que es Dios el que nos está ayudando, y cuando alguien nos pregunta, nos comemos nosotros el gol, ¿no es cierto?, de la honra, y no participamos a Dios en eso, ya sea poquito, porque nos agrandamos con poco también nosotros. Hacemos algo bien y ya nos agrandamos, ya somos nosotros los campeones de lo que estamos haciendo. No, dice que la sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de Dios, el conocer cómo hacer las cosas viene de Dios. Es más, la Biblia dice que el querer y el hacer viene de Dios, que nosotros con el querer nos quedamos cortos porque tampoco tenemos la facultad para hacer si Dios no la da. Entonces, ¿qué dice acá? Que si nosotros honramos a Jehová con nuestros bienes, con lo poquito que decimos gracias a Dios tenemos esto, gracias a Dios como hoy, y nosotros quedamos a un costado y le damos gracias a Dios, dice la Biblia, es una promesa de Dios esta, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Hay muchas maneras de honrar a Dios, Se puede honrar a Dios dándole gracias y dándole la honra y el lugar de la participación de Él al darnos, pero también se honra cuando se da también, cuando uno es generoso, cuando se da trabajo, cuando se invierte, cuando se da al que está necesitando, cuando se tiende una mano y un pan al que lo necesita justo a tiempo, porque también somos instrumentos de Dios en sus manos. Dios, a un buen instrumento, a un buen administrador, le va a seguir confiando cada vez más cosas, pero a un mal administrador, lo poco que tiene se lo va a sacar, porque es un mono con escopeta, no sirve para nada, no beneficia a nadie sino a sí mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es un tema muy largo, vamos a seguir hablando mucho, va a haber muchos programas con respecto a este tema. Sin ninguna duda, pero ahora vamos a un corte, ¿te parece, Saulo? Perfecto. Ya volvemos con más, el tema que tiene que ver con el dinero y con la economía.
Cadena de carnicerías Carnes Argentinas. Carnes elegidas, seleccionadas y fraccionadas por profesionales. Excelentes cortes de ternero, pollos, chivitos, lechones, corderos, pavitas. También propia línea de productos elaborados. Carnes Argentinas. Honestidad, nobleza y compromiso con la ciudad y su región. Justito en el kilómetro 687, ahora Casa Bermúdez. Accesorios y electricidad para el automóvil, recambio de alternadores y burros de arranque. Casa Bermúdez, Bransen 86. Bien, recién estábamos charlando de la economía y cuántas cosas uno lo dejan pensando, ¿no? Porque realmente por manos de personas tan importantes como las que manejan el mundo, la economía del mundo, bueno, hay tantas decisiones y tantas cosas que uno disiente, ¿no? Porque vamos a hacer un equilibrio. Estamos, fíjese en la Argentina, ¿no? En un país tan rico, con tantas oportunidades de todo tipo, ¿no? Con unos suelos tan espectaculares como los que tenemos, nos encontramos que tenemos gente que está hambrienta. Todos los días ver una persona por desnutrición y no lo podemos creer, son tapas de diario, noticias de informativo permanente. Decimos, ¿qué pasa? Bueno, acá es justamente donde viene la problemática, ¿no? El buen manejo o el mal manejo o la participación de Dios en las economías. Bien, seguimos con el tema de la mayordomía. Si vos tenés un negocio, tenés un campo y se lo das a un administrador que es ineficiente, ¿qué vas a hacer? Donde veas su ineficiencia, le vas a sacar la administración, porque lo va a llevar a la ruina. Seguro. Entonces, Dios, que primeramente nos da en representación algo y en administración, va a querer que seamos buenos administradores y buenos representantes de Él también en lo que hacemos. Entonces, va a estar mirando muy de cerca qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, va a añadir a la persona que se merece que se le añada por un comportamiento dirigido siempre en sus pensamientos a Dios. Dice la Biblia que el malo y que el necio no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Y que el que teme a Dios lo reconoce en sus caminos. O sea, permanentemente en sus planes hay Dios, en sus pensamientos hay Dios, en sus proyectos está Dios. Permanentemente delante de todo lo que va a hacer y como primer medida lo pone a Dios en todos sus proyectos. Por eso habla de las primicias. Ahora, ¿qué es lo más importante? Obtener riqueza, obtener una moneda de oro o obtener la sabiduría para llegar a una bolsa de monedas de oro. Es más importante la sabiduría y el conocimiento. Por supuesto. Entonces, bueno, dice la Biblia al respecto de eso, que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, ¿qué es mejor? ¿Aprender a pescar o que te den un pescado? Entonces, lo que necesitamos es aprender cómo se hacen las cosas. Y si dice que de Dios viene la sabiduría y Él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, busquemos entonces a Dios. Por eso estamos siempre llevando a la Biblia, llevando a las personas que busquen a la Biblia. Dice, esto está en Proverbios capítulo 2, versículo 6. También dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ellas. Con ella, o sea, con la sabiduría. Esto está en Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 16, y dice, larguras de día está en su mano derecha, dice, y dice que a su mano izquierda riquezas y honra. O sea que la sabiduría no solamente te da riqueza, sino te da largura de días y te da honra también, te lleva a tener honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son las que la retienen. Y te dice la Biblia cómo obtener la sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, ¿qué es el temor de Jehová?
es el respeto a Dios, es tener en cuenta a Dios en nuestros pensamientos y en nuestros proyectos, es tener en cuenta de que Él es quien nos da en mayordomía todas las cosas, es tener en cuenta que no estamos solos ni que todo lo que tenemos es nuestro, sino que es de Dios en administración de nuestras manos y que tenemos que rendir cuenta de ellos. Entonces, eso es principio de sabiduría, porque no solamente, o sea, Dios nos enseña a producir riquezas, sino que también necesitamos la enseñanza de Dios para preservarlas y para administrarlas correctamente, para hacer la inversión correcta en el momento correcto, para hacer caridad como corresponde, para dar limosnas como corresponde, para gastar como corresponde, para administrar como corresponde. Porque ¿quién sabe si está bien lo que está haciendo con su dinero? ¿Quién sabe si Dios está de acuerdo y está en su voluntad lo que uno está haciendo con su dinero? Solamente Dios lo sabe. Y uno está corriendo permanentemente el riesgo de que se le quite la mayordomía. Entonces, uno primeramente tiene talentos. Talentos para una cosa y talentos para otra. Perdóname, ahora Sí. yo te pregunto, ¿y cómo se sabe si estás haciendo lo correcto con tu dinero? Bueno, por eso dice la Biblia, el que necesita sabiduría, pídala a Dios con fe, no dudando, y Dios la dará abundantemente. Entonces, permanentemente nosotros tenemos que tener un trato con un Dios vivo, por intermedio de Jesucristo, que nos abrió el camino a Dios, que dice la Biblia que es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros podemos acercarnos con confianza a Dios a pedirle sabiduría, a pedirle que nos enseñe, a pedirle que nos muestre el plan de economía que nosotros debemos seguir. Aún el que no tiene trabajo, el que tiene problemas de trabajo, pídale a Dios también, porque Dios se lo va a dar. Lo que pasa es que por lo general nosotros queremos elegir lo que queremos hacer. Y a veces no podemos elegir lo que nos gusta o lo que deseamos. Porque también Dios nos va a probar. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho te pondré, dice Dios. Entonces, si somos fieles limpiando un baño, si nos toca hoy limpiar un baño, y somos los mejores limpiadores de baño, somos eficientes en nuestro trabajo, somos diligentes, no dejamos para mañana lo que podemos hacer ahora, Dios va a recompensar ese trabajo y nos va a dar otro trabajo más, o más grande, o mejor, o de mejor remuneración. Y si nos toca barrer la vereda y somos los mejores barredores de vereda, y no hay nadie que barra la vereda como nosotros, en tiempo, en forma, cuidando la escoba y todo lo demás, sabiendo que de Dios viene la recompensa y no de las personas, porque a Dios estamos representando y a Dios estamos debiéndole lo que tenemos, y somos administradores de la escoba y de la barrida de la vereda, y lo hacemos bien, la promesa se cumple también para nosotros: si sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poco renegamos, si no somos fieles, si cuando tenemos que trabajar la hora de trabajo no la trabajamos como corresponde, si tenemos que cuidar la escoba y no la cuidamos, si barremos más o menos y metemos abajo de la alfombra porque total nadie nos vio, y no consideramos, eso lo hacen las personas que no tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos, pero las personas que saben que Dios los está observando, lo están haciendo con excelencia, porque es para Dios. De Dios están esperando la remuneración, la paga, la honra, como leímos hace un rato, que Dios remunera con honra, con riquezas, a la persona que le busca, a la persona que teme, a la persona que sabe que Él está observando y que Él va a dar la paga. Entonces, muchas veces no tenemos porque no buscamos. Jesús dijo, ustedes no tienen porque no piden. Y también no tienen porque piden mal. Porque cuando piden para deleites, para placeres. Y cuando uno tiene necesidades básicas, tiene que estar contento con, primero, que se cubran las necesidades básicas. Por eso no es bueno estar mirando todo el tiempo lo que pasa en la revista Gente, lo que pasa en el desfile de Jordano, lo que pasa por acá o por allá, lo que tiene el vecino o lo que no tiene el vecino. Porque nosotros tenemos que aceptar y contentarnos con la condición que tenemos hoy y ahora. Y si aprendemos a dar gracias a Dios por el bocado de pan que llega a la mesa cuando no tenemos nada, eso es ser fiel en lo poco. Dar gracias a Dios por lo poco que llegó. Y Dios dice, en lo mucho te pondré. Pero no solamente, porque eso lo puede hacer únicamente la persona que cree en la palabra de Dios.
Por eso nosotros tratamos de acercarlo a usted, para que crea en la palabra de Dios. Porque si usted cree en la palabra de Dios, sus pensamientos y su fe van a estar volcados en Dios y no va a estar esperando recompensas de nadie, va a estar comiendo un pan que llegó a su mesa con contentamiento, esperando la promesa de Dios que dice que si sos fiel en lo poco y agradecido, en lo mucho te pondrá. Me retrotraigo, mi abuelo, evangélico él, todos los días agradecía que Dios le había puesto un bocado de comida a él y a su familia en la mesa, ¿no es cierto? Yo creo que es una de las tantas cosas que se han ido perdiendo, porque creo que en todas las épocas y en toda la vida siempre hubo que agradecer el hecho de poder tener comida para compartir con la familia. Pero fíjate que sí, nadie se da cuenta de eso hoy. Y no, porque estamos acostumbrados o a tener o a no tener. Y hay que agradecer cuando tenemos para no perder lo que tenemos también. Por supuesto. Y hay que agradecer cuando tenemos poco porque también tenemos. Hemos dejado de valorar las pequeñas cosas. O sea, la Biblia dice que el que trabaja va a tener que comer. Y el que no es perezoso va a tener que comer. Pero dice que el perezoso o el negligente va a estar con los pobres. Ahora dice que el diligente estará ante reyes. ¿Diligente quién es? El que hace bien su trabajo, el que es rápido para hacerlo, el que es eficiente en lo que hace. Aunque no le guste, ¿a quién le gusta todo lo que hace? Yo no puedo decir que todo lo que hago me gusta, o que todo lo que tuve que hacer para salir adelante me gusta. Yo he tenido que llegar a pedir una moneda en la calle para tomar un colectivo para ir a buscar un trabajo. Y el primero me dio vuelta la cara, no me dio ni la hora. El segundo ni me miró. Y el tercero necesitaba 25 centavos y me dio un peso. Y se me caían las lágrimas de contento y le daba gracias a Dios. Pero Dios hasta en eso me probó. A ver si yo era humilde en pedir. Pero dice, no, yo no pido nada, no, yo no quiero pedir nada. La humildad está en pedir, en reconocer en qué lugar me puso Dios hoy, qué me está queriendo enseñar, qué está queriendo corregir en mí, en ser agradecido, en aceptar la disciplina de Dios, en agachar la cabeza y decir, sí Señor, esta es mi condición de hoy, la acepto. ¿Qué me querés enseñar? Pero por favor ayúdame, necesito tal cosa. Y Dios te va a mandar a hacer cosas que nunca hiciste. Podés pedir en la calle. Y te podés recibir el peor de los tratos, pero Dios va a seguir insistiendo para probar, porque esto es un examen permanente. Usted tuvo que ir al primer grado y tuvo que rendir el examen para pasar a segundo grado. ¿Vos, Jorge, no tuviste que rendir nunca un examen a fin de año? Siempre. ¿Y qué pasó cuando no lo probabas? Había que repetir. O tenías la otra oportunidad también. Pero tenías que aprobar. Sí, hasta que no aprobabas, hasta la última materia había 2 capaz que, pero si no pasabas a segundo grado. ¿Es así o no es así? Sí. Esto es exactamente igual. Nosotros vamos creciendo en la vida. El área económica es un área más de nuestras vidas. Está el área económica, está el área familiar, está el conyugal, está de padres a hijos, todo. En todo tenemos que ir creciendo, pero permanentemente vamos a rendir examen y hasta que no aprobemos el examen como corresponde, no vamos a pasar de grado. Entonces nos vamos a quedar siempre en el nivel más chato. Si queremos crecer y pasar de grado, tenemos que aceptar el examen que nos toca pasar en ese momento. Porque si renegamos del examen, si no prestamos atención a la lección que tenemos delante, ¿y qué tenemos que cambiar? Y si no vamos a estudiar el libro que debemos estudiar para rendir el examen, no lo vamos a pasar. Y por consiguiente siempre vamos a estar en el mismo nivel bajo. El libro nuestro es el manual, es la Biblia. El examen lo tenemos delante nuestro. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Dice la Biblia que no menosprecies la disciplina del Señor, ni tampoco reniegues de su corrección, porque Dios, como al padre que ama a su hijo, lo corrige. Entonces, tenemos que permanentemente decir, ¿qué es Dios en nuestros pensamientos? ¿Por qué dijimos hoy que el necio no tiene a Dios en sus pensamientos? Y el sabio sí tiene a Dios en sus pensamientos, porque pase lo que pase, y sea cual sea la circunstancia, la sabiduría está en decir, Señor, ¿dónde estás en esto que está pasando? ¿Cuál es la enseñanza que tengo que aprender? ¿Qué tengo que corregir? Así lo corrijo rápidamente y salgo rápido de este examen y paso a otra cosa mejor. Entonces, esa es la enseñanza de este mensaje. Creo que hay para mucho más, justamente por eso dijimos de que esto da para más programas. ¿Te parece que lo seguimos la semana que viene? Muchísimo más, y así que lo esperamos en el próximo programa. Y por favor, recuerde que puede pedir una Biblia en forma gratuita al teléfono 451-2159. También lo puede pedir por vía mail a la dirección que tiene al pie de la pantalla, que es programa@conciencia-tv.com.ar.
A usted que está mirando el programa, también necesitamos sus comentarios, sus sugerencias, que nos diga si le sirve lo que estamos haciendo, porque en realidad este es un programa de servicio, de bien común, y queremos que le sirva y que le llegue el programa cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Muchas gracias y que tenga un buen descanso. Paz a su corazón. Será hasta la semana que viene con más temas y seguramente este es el que va a tener continuidad, la economía. Chau, hasta la semana que viene. Buenas noches, nuevamente con conciencia buscando